Bueno, primero de todo, un millón de gracias por unirte a nosotros, que sabemos que muchísimo jaleo, bueno, teníamos muchas ganas de contar A tanto un vosotros proyecto también por contar conmigo. como el tuyo. Todos los meses tocamos muy buenos temas, ¿no? Que al final le dan un poquito de luz y responden a las dudas más habituales que tenemos mamás y papás. Y al final el tema de salud bucodental, de dieta es uno de los más recurrentes. Así que no me rollo y entramos en faena. Si quieres, preséntate tú brevemente, cuéntanos un poco de ti, de tu proyecto y luego, bueno, vamos tocando diferentes frentes. Perfecto. Pues lo primero es daros las gracias también por contar conmigo. Para mí es un placer. Me gusta muchísimo la divulgación, no solo desde redes, es algo que mi consulta a nivel de clínica está basada en prevención y la prevención es hablar, 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 informar, que los padres tengan la información en la mano y a partir de ahí tomar medidas. A veces no siempre hacemos lo que queremos, a veces sí, o sea, lo que queremos sino lo que podemos, pero cuando uno tiene la información es mucho más fácil. Entonces, ¿por qué no compartirlo también en este medio? Yo ahora mismo en la actualidad soy enfermera, aunque ya no me dedico a ello. Estuve 12 años trabajando como enfermera y a la vez estuve estudiando odontología. Cuando terminé odontología, sí, cuando terminé odontología, bueno, pues quise un poco formarme en algo que yo veía que había un vacío, que había una gran desinformación, que eran los niños. Entonces hice un máster de especialista en odontopediatría y a partir de ese es un máster a tiempo completo de 2 años, vas todas las mañanas, en mi caso, a un hospital, era una odontopediatría hospitalaria, es decir, casos muy severos y, y nada, pues cuando terminé esa formación, pues seguí formándome. Los sanitarios somos un poco así y seguimos, ¿no? Mi madre siempre dice, hija, pero ¿cuándo vas a parar de estudiar? Pues creo que nunca, en realidad, pero bueno, poco a poco, ¿no? Entonces, me encanta y vi otro vacío muy grande en lo que es la odontología del bebé. Y después de hacer ese máster, pues yo me formé con otras compañeras sobre esto, ¿no? Sobre un poco incluso más específico la odontología del bebé. Desde para poder ayudarles con prevención, también, por supuesto, tratar los problemas, ¿no?, patológicos, pues la caries, que es muy frecuente en niños muy pequeños. Y también llegué a este punto, ya esto fue un poco con la maternidad. Yo como con mi primer hijo tuve muchos problemas con la lactancia materna, entonces esto también me llevó a formarme en lactancia materna, porque además veía que, o sea, mis pacientes que yo veía, la mayoría eran lactantes, entonces yo tenía que hablar, o sea, yo ya como enfermera sabía algo, pero necesitaba más, ¿no? Para poder comunicarme con estas mamás en el mismo lenguaje y con el mismo objetivo, claro. Entonces hice una formación avanzada en lactancia con, bueno, pues referentes de la lactancia a nivel, diría, de España, incluso fuera de España. Y esa formación me dio, o sea, yo creo que me enriqueció mucho como profesional y como persona. Curó quizás mis heridas del pasado, porque la maternidad ya sabemos que no es fácil, y me Total. dio las herramientas para poder acompañar a esas madres y sí poder ayudarlas, ¿no?, en ese seguimiento. Eso llevó también a que diera y me informara sobre todos los problemas que hay con frenillos linguales cortos y todas las manifestaciones que tienen desde el primer momento, por ejemplo, con la lactancia materna, ¿no? Entonces, a su vez, pues decidí hacer unas formaciones específicas en anquiloglosia. Y ahora mismo soy especialista también en anquiloglosia y intervengo frenillos en bebés en la consulta y apoyo ese momento con asesores de lactancia. Yo no hago asesorías de lactancia en la consulta porque no me da tiempo, pero, pero, Más, pero y además creo que hay gente que lo haría mucho mejor que yo, ¿vale? Que aunque yo tengo formación, hay gente que solo se dedica a esto. A mí me gusta mucho repartir, no me gusta el todismo. Entonces yo trabajo siempre con un equipo multidisciplinar, o bien de fisioterapeutas, de asesoras de lactancia y de CLCs, pediatras, ¿vale? Porque creo que ahí es donde podemos abarcar súper bien a nuestro paciente y ayudarle
pues muy bien, ¿no? Entonces, así he llegado a todo esto y no queda ahí la cosa, sino que mi espinita era que mis pacientes me pedían que por qué no les trataba de ortodoncia, ¿no? Cuando ya llevaban a los 6 o 7 años o a los 8 años y les decía, no, te voy a derivar con mi compañero, no, es que queremos que lo hagas tú. Y yo le decía, pero es que yo no soy ortodoncista, ¿no? Entonces, ahora estoy también muy metida en la ortodoncia y pues la verdad que súper contenta porque me da una visión completa de ese niño que recibo muchas veces con 15 días y voy a terminar su tratamiento pues cuando sea un adolescente. Así que para mí, la verdad, o sea, estoy feliz, me encanta mi trabajo y creo que estoy llegando al punto que tanto tiempo he ido buscando que una cosa me ha llevado a la otra y ahora me siento muy a gusto profesionalmente. Y eso se transmite, ¿no? Al Sí, final. sí, sí. También por eso, ¿no? De ahí el salto a redes. Al final estás tan a gusto, ¿no? Que necesitas proyectar esto hacia Mira, afuera. redes en realidad surgió de otra manera, surgió con mi primer hijo, cuando Instagram no era lo que era, y yo estaba en varios grupos de mamás que me preguntaban muchas dudas y yo dije, tengo que centralizar esto para que la gente lo pueda ver. O sea, en realidad yo no tuve ninguna intención con redes sociales, ¿no? De primeras, ¿no? Más que volcar ahí. Pero claro, al final todo esto te lleva a ver ese vacío y aunque no soy o sea, todo lo activa que me gustaría en estos momentos porque tengo una carga profesional y de docencia detrás brutal y ahora mismo no me lo puedo permitir, intento ayudar todo lo que puedo. ¿Sabes? Yo cada mensaje que me escribe una familia de, ostras, gracias a ti, pues hoy hace un rato me contaban, ¿no? Gracias a Mercedes, una niña que yo traté con 1 año y ahora tiene casi 6, gracias a Mercedes mi hija sigue con esos dientes, ¿no? Que en otro sitio unos dientes incisivos superiores en un bebé que en todos los demás sitios recomendaban extraer, ¿vale? Y tiene 6 años, está a punto, cambio correcto. Te pongo claro un momentito. No sé si has Ah, sido yo o sido tú. sí, yo te veía a ti congelada, pero no lo sé si... ¿Cómo se Vale. Bueno, yo mientras escuchen a ti, me quedo tranquila. Súper. Es Entonces, bueno, pues eso hasta aquí es hasta donde estoy. La verdad que contenta. muy guay. Es curioso porque al final la maternidad, ¿no? Nos cambia a todos y nos da nuevas perspectivas, pero sobre todo es algo recurrente, ¿no? Con todos los profesionales con los que hablamos, pues da al final otro nivel, ¿no? A la hora de abordar todo, como a la hora de conectar con el paciente, como querer hacer mucho más para ayudar todavía más de lo que hacéis. O sea, Mira, yo siempre nos digo abre el una poquito. frase que digo que ser madre no es que me haga ser mejor odontopediatra, ¿vale? O sea, ser mejor odontopediatra es toda la formación que conlleva detrás, ¿no? Pero sin duda me ayuda a empatizar muchísimo más, ¿vale? Porque en el terreno de los dientes yo lo tengo muy claro y con mis hijos también, pero hay otras tantas cosas, ¿vale? O sea, de pies aprendemos con las podólogas que tenemos, de nutrición, las pediatras. Entonces, parto de la base que mis familias no tienen porque, o sea, no tienen la formación que yo tengo. Entonces, yo tengo que acompañarlas en ese camino, desde la vía más respetuosa, porque como decía antes, no siempre hacemos lo que queremos, sino lo que podemos. Totalmente cierto. Muchas gracias. Si te parece, que luego tenemos un bloque para muchísimas Sí, dudas, tanto las que nos haga todas las que están sí. aquí, como las que nos hagan por diferentes días. Hacemos un pequeño resumen de las cosas que más suele preguntar la gente, ¿no? Tanto en consulta como desde que tienes un bebé, ¿no? Al final, en la parte poco dental y demás, despierta. A mí, por lo menos, ¿no? Siempre me ha Muchas despertado dudas. muchísimas dudas y mucha inquietud. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los principales hitos, ¿no? Desde que nace el bebé, primeros dientes, hasta un poco ya lo que es la parte final del desarrollo, hasta que se te caen, empiezan a salir los tíos, así un poco grande, ¿no? Obviamente hacer todo esto así en 5 minutos Sí, es sí, demasiado. sí. Pues mira, básicamente ahora mismo, o sea, recomendamos, los odontopediatras y especialistas en bebés, recomendamos la primera visita, por ejemplo, a odontopediatra con la erupción del primer diente, ¿vale? Porque ahí empieza todo a nivel dental. Pero, por ejemplo, yo en mi práctica les veo incluso antes, ¿no? Con esos problemas de alimentación, posibles frenillos linguales cortos, ¿vale? Entonces, incluso llegan antes, ¿no? Por esos motivos. Pero así o sea, si un bebé no ha tenido... Hay otra cosa que es muy interesante y que yo también tengo la suerte a veces de poder hacer, que es la consulta prenatal. ¿Y qué es esto? Pues es una consulta que incluso el bebé no ha nacido,
¿vale? Y esa mujer embarazada acude a la consulta para informarse de toda la información básica a priori, porque la boca no solo son dientes, ¿no? La boca son las bases óseas, son Claro. los tejidos blandos y el primer momento que tenemos con la alimentación, ahí mucha gente puede elegir libremente o lactancia materna o en ocasiones otro tipo de lactancia, una lactancia artificial y ahí ya hay que saber cómo, ¿no? Es decir, qué biberones recomendamos, ¿vale? Que intentamos que sean pues con un cuello largo, ¿vale? Para que lleguen como al paladar, intentarlo darlo de una forma, no que, o sea, con un flujo lento, para que el bebé, por ejemplo, que aunque tome biberón, se curre eso y se produzca una musculatura favorable, con una posición adecuada, lo que llamamos el método Cassin, ¿vale? Es decir, no como antes hacían todo el mundo, ¿no? El biberón ahí, tú, el niño, y casi no podía luego ni respirar, ¿no? Entonces, en esas primeras consultas hablamos de todo esto, hablamos de los chupetes, que es otro tema, ¿vale? Hay muchas modas y yo entiendo que este tiene que ser espacio para todos, pero hay en la actualidad chupetes que son muy desfavorables para la boca, ¿no? Entonces, tenemos que partir de una premisa que cuanto más pequeño, menos alteración va a producir, ¿no? Entonces, huyamos de las modas, de los colores bonitos que combinan con ropa, ¿vale? Que eso las marcas son muy listas, pero se olvidan un poco de la repercusión que tiene en la boca, ¿no? Entonces, pues yo me he preparado por aquí un par de chupetes, ¿vale? Que cumplen un poco estos requisitos. Entonces, siempre recomendamos chupetes que sean fisiológicos, es decir, igual por arriba que por abajo, no formas anatómicas. ¿Vale? Entonces, esto es lo mejor, porque hay muchos niños que cuando tienen otra forma le dan la vuelta. Y cuando dan la vuelta, verás que tengo aquí uno de ese tipo, conseguimos cosas aún peores. Por ejemplo, ¿no? Con esta formita. Hay niños que tienen la manía de ponerse el chupete así. Y aquí está la lengua. Entonces esto aún baja más la lengua, ¿vale? Que es uno de los problemas que nos causa el chupete, ¿no? Es verdad que cuando hay una lactancia artificial, pues en cierto modo debemos usar chupete, ¿no? Porque sabemos que esa succión no nutritiva debe realizarse en algún sitio y los niños que hacen biberón pues lo van a hacer normalmente al chupete, ¿no? Pero que sea el más correcto, si se puede. Entonces nos gusta mucho que sean de silicona, ¿vale? Que sean lo más flexible posible, que esta parte sean muy finita, ¿vale? Que el escudo sea ventilado, como es este, y que intentemos no poner grandes sujeciones que le hagan al niño que esto pese mucho y que su succión sea muchísimo más intensa. Porque, ¿qué pasa con esto? Los músculos se aprietan hacia adentro y aprietan unos huesos que al principio son plastilina. Entonces, si yo hago esa succión, no dejo el desarrollo, ¿vale? Además de poner la lengua en una posición muy baja, que no me favorece el desarrollo del paladar. Alguna pregunta que nos ha hecho, porque además viene al caso. Pasa como con los vídeos al final, ¿no? Se recomienda en función del salto de edad ir cambiando las tetinas. Pero justo leí el otro día lo contrario, ¿no? Que aunque se pase edad, quedarse siempre en la más Claro, pequeñita, ¿verdad? claro, eso es. Mira, cuando, por ejemplo, se da lactancia materna, el pezón es el mismo de la madre durante todo el periodo de lactancia. No tiene que aumentar. La boca debe de crecer, pero no el chupete. Solo aumentaríamos de talla si tiene una boca muy grande y tiene riesgo de aspiración. Es decir, este escudo es más pequeño y tiene riesgo de meterse el chupete. Yo este tipo de chupetes, mi hijo pequeño nunca hizo lactancia materna, no usamos chupete ni nada, pero se los he probado y con una boca normal, este que es de 0 a 6, o sea, no se lo va a tragar, ¿vale? Entonces, entender también que las marcas, pues como todos, sacan muchos productos, pero no es necesario, nos podemos quedar y debemos quedarnos con el más pequeñito, que suele ser de 0 a 6 meses, ¿vale? Hay otro chupete también de estas características, muy similar, también está bien. Es un poquito más grueso en el cuello, más pequeñito, pero el mismo sistema. Lo de argolla o no argolla, nos gustan más sin argolla, porque la argolla al final tendemos mucho a ponerle el sujetachupetes, ¿no? Este, por ejemplo, pesa poco y es de tela, pero si ponemos uno de los que pesa un montón, creo que tengo por aquí uno, pues mira, esto se lo regalaron a mi hijo, yo nunca lo usé, pero lo uso ahora para enseñar
lo que no debemos de usar, ¿vale? Esto es muy gordo. Y entonces el niño, para sujetarlo, no siempre lo llevan puesto en la ropa, a veces va colgando y esto hace que la succión sea más intensa, ¿vale? Entonces, en esa consulta prenatal, pues hablamos de todo esto, hablamos de mordedores, hablamos de un montón de cosas, de la lactancia incluso, ¿vale? Y luego ya cuando el niño llega en esa primera visita, que ya os digo, recomendamos erupción del primer diente o antes del primer año, porque hay niños que cumplen el primer añito y no tienen un diente, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Tranquilidad. Es verdad que hay síndromes que cursan con la falta de dientes, pero normalmente estos niños ya vienen diagnosticados por otra parte, ¿no? Y a veces no, a veces tenemos que iniciar nosotros ese diagnóstico, pero es muy raro. Sí que es muy frecuente que haya dientes de más o de menos, y por eso también es una cosa que es muy importante controlar. Y en eso, en la primera visita a odontopediatría, yo hago como 3 partes. Recalco mucho la higiene, ¿vale? Porque la caries ha habido siempre una creencia de que la genética, por ejemplo, tenía mucho peso y no es verdad, ¿vale? O sea, sabemos que los estudios nos dicen que los factores más influyentes son la higiene y la alimentación. Y esto en realidad es fantástico, porque si solo dependiera de la genética, pues si tienes mala genética, acabáramos, ¿vale? Ya lo tienes ahí hecho. Pero los factores ambientales tienen muchísima más repercusión. Es lo que hacemos cada día y muchas veces, ¿vale? Entonces es muy importante recalcar esto y que si hacemos las cositas bien, no va a haber problemas. Y siempre cuento yo, somos 3 hermanos. Mis 2 hermanos tuvieron cada uno de ellos un hijo antes de que yo fuera odontopediatra, ¿vale? Esos 2 sobrinos míos tuvieron caries. Luego se trataron y ya nunca más han tenido. El resto, que son otros 4, 2 son míos, pero uno es de cada uno de ellos, nunca más hubo una caries en la familia. Y eso es porque la prevención, funciona, ¿vale? Entonces, en estos primeros tipos yo lo que les enseño es a elegir un buen cepillo, ¿vale? No sé si se ve bien. Este cepillo para mí es uno de los ideales. Es verdad que ahora lo han cambiado y pone aquí como un oso, pero este cepillo está muy bien. ¿Qué buscamos en general en un cepillo? Siempre hay que cepillar desde la erupción del primer diente con cerdas de nylon, ¿vale? No nos vale esto. Esto es un error muy frecuente. Los cepillos de cerdas de silicona, que creo que además alguien lo preguntaba, me ha parecido leer en alguna de las preguntas, esto no vale para cepillar dientes, no retira placa bacteriana. Esto vale para estimular encías, ¿vale? Entonces, esto puede ser cuando están molestos con esas erupciones, pues en el baño, Claro. ¿vale? Tú le das un masajito, ellos van a ir mordiendo y les alivia, pero no vale para limpiar dientes. Desde la erupción del primer diente, cepillo con cerdas, ¿vale? ¿Y qué nos gusta? Pues que el cabezal sea lo más pequeñito posible, ¿vale? Nos va a favorecer que así el cepillado sea mucho más fácil y más accesible, ¿vale? Luego, si puede estar engomado, como es este caso, es ideal, porque ellos van a tender a morder ese cepillo, entonces es como que está un poquito más protegido. Y las cerdas, esto en concreto me gusta mucho porque no pecan de ser demasiado blandas, que esto también, en mi opinión, es un error de los cepillos infantiles, que ponen las cerdas muy blandas. Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros papás? Cepillar, pasar 20 veces para poder limpiar bien. Y nuestros bebés no nos dejan cepillar 20 veces. O sea, el cepillado, como yo digo en consulta, tiene que ser rápido y efectivo. Y rápido y efectivo en un niño que tiene 8 dientes son 20 segundos. O sea, no es más. No tenemos que hacer 2 minutos, pero hay que hacerlo muy bien. ¿Vale? Este es otro tema de la higiene. ¿Vale? Hay que hacer el cepillado correctamente, al menos 2 veces al día. Desayuno y cena. Con pasta fluorada de al menos 1000 ppm, que esto es otro punto de desconocimiento total, ¿vale? Esto lo pone, las ppm no se ven por aquí, no se ve ahí ahora, pero lo pone por detrás, ¿vale? Nos tenemos que olvidar de la edad que marcan las pastas de dientes, ¿vale? Esta pone 2, esta pone 6, que es de 1450. Debemos de mirar la concentración por detrás, no la edad, ¿vale? Y a partir de eso, en función de la edad
y del riesgo individual de cada niño, pondremos un tipo u otro de pasta de dientes. 1000 más o menos, ¿hasta qué edad sería lo habitual? Mira, normalmente 1000 recomendamos hasta los 3 años, ¿vale? En una boca estable, sin enfermedad. A partir de los 3 años pasan varias cosas en la boca. Uno, el niño entra, se escolariza, ¿vale? Entonces, hasta ese momento tú has podido hacer las cosas como súper bien, ¿no? Y súper estricta en tu casa en cuanto al azúcar, en cuanto tal cual. O bueno, ser un poco más permisivo, pero tenerlo controlado. Sabemos que cuando empiezan al cole, empieza su vida social, ¿ya? Y la nuestra. La suya es nuestra. Entonces, empiezan con 3 años y tienen, pues eso, más vida social que cualquiera de nosotros, ¿no? Y empiezan con los cumpleaños. Y empiezan, por ejemplo, a ver que sus amiguitos en el recreo del cole llevan cosas cariogénicas, ¿vale? Esto es otro tema, que ahí tenemos que ser muy responsables, ¿vale? El tema de zumos, bollos, todo esto. Esto tiene que ser muy, muy excepcional y no para llevarlo al cole, ¿vale? O sea, esto tenemos que educar a nuestros hijos en salud y no digo meterlos en una urna, pero sí hacerles que sepan realmente lo que están comiendo y que hay cosas que no puede ser, ¿no? Todos los días. Entonces, este momento del colegio coincide con que normalmente a esas edades, entre 3 y 4 años, las muelas de nuestros niños se juntan, ¿vale? Entonces empieza a haber lo que llamamos los dentistas punto de contacto, porque hasta entonces han estado así, ¿vale? Entonces, cuando eso se juntan, los niños, su punto de contacto es como súper recto. El adulto quizás es más un poco así, pero los niños es así. Entonces, si ahí no pasamos cera dental y usamos una pasta de alta concentración, nuestro riesgo ahí va a aumentar, ¿vale? ¿Y qué pasa además? Que cepillamos, en el mejor de los casos, la gente que está informada, desayuno y cena, pero si metemos el zumo del cole, que ya os digo que ahí, o sea, deberíamos llevar agüita y fruta, que es lo que tiene que comer un niño de 3 años. El mío con 9 sigue haciendo eso, que le he dicho al pequeño de Mateo, tú tranquilo, no nos van a robar nunca el desayuno. ¿Sabes? Porque es siempre fruta, agua y algún bocadillo, ¿sabes? Entonces, pero debe de ser así, ¿vale? Esto tiene que ser así. Entonces, si empezamos a meter alimentos de riesgo en un momento en que nosotros no podemos cepillar, luego, muchos de ellos comen en el cole. De ahí empiezan como ministras también muchos con las extraescolares. Las extraescolares, si no, al parque, ¿vale? Y ahí relajamos un poco y damos algo más todavía. Llegamos a la noche, cenan y cepillamos muy rápido porque tienen que estar cansados, nosotros también. Estamos deseando que se metan en la cama para poder continuar las cosas para el siguiente día. Entonces, todo esto conlleva un riesgo altísimo, ¿vale? En donde la protección está aquí y el riesgo está aquí. Entonces, aumentando esa cantidad de flúor a partir de los 3 años, con un buen cepillado y uso de pasta dental, podemos conseguir que esto esté en equilibrio. Y sería de pasar de 1000 a 2000. 1450, que son las pastas que llaman como junior, ¿vale? Vale. La mayoría ponen 6 años, pero yo os digo, siempre miramos por detrás la cantidad de flúor. Y también las cantidades son distintas en cuanto a administración. Cuando os queden 3 añitos, o sea, hasta de 0 a 3 vamos a decir raspada, a ver si se ve. Aprietas un poquito y hago así. Y con esto, vale. En cambio, si son más mayores, bueno, tengo aquí este cepillo, que este es otro que está muy desgastado, que os lo enseño ahora luego, pero bueno, voy a dosificar para que veáis, ¿vale? Que es como si fuese, aquí ha salido así, un guisantito. A ver si lo veis, ahí, ¿no? ¿Se ve? Más o menos. ¿Vale? Un guisante a partir de los 3 años con 1450, ¿vale? E incorporamos, cuando los puntos de contacto se juntan, arcos dentales para la seda dental. Quería preguntarte por eso, porque si ya de por sí, ¿no? El correcto cepillado es un reto, incorporar esto. Bueno, ya, yo siempre lo digo, ¿eh? O sea, yo mis pacientes que vienen a consulta y veo que ya está el cepillado, yo tengo la suerte que ya os digo que vienen desde muy pequeños. Desde aquí a los 3 años la mayoría ya está ahí, pero el cepillo es muy duro de 0 a 3, siempre lo cuelgo y sobre todo de 2 a 3. ¿Vale? Es una época en la que los niños lloran mucho, no entienden por qué les cepillamos, están en la fase de yo solito.
tenemos que saberlo y esto es así, va a mejorar. Hay luz al final del túnel, pero la caries es una enfermedad que no espera a que nuestro hijo tenga la madurez suficiente para que sepa que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. Entonces, desde aquí animaros que hay que cepillar sí o sí, ¿vale? Yo como mamá lo tengo claro. O sea, prefiero que mi hijo llore por cepillar que llore por una caries dental, ¿vale? O sea, por la enfermedad. Entonces, por favor. Entonces, a veces, cuando son más mayores y esto no está superado, yo siempre digo igual, vamos a centrarnos en el cepillar. Pero sabemos que cuando eso está superado, hay que pasar a la seda. La seda, el ideal, todas las noches antes del cepillado. Pero yo soy razonable también, entiendo todo lo que tenemos las familias. Entonces, siempre digo, empieza el fin de semana, ¿sabes? Empieza el viernes, el sábado y el domingo. Y empezar a acostumbraros con el hábito. Y enseguida que lo hagáis así, lo vais a incorporar. Porque, o sea, yo mis hijos han llorado y les ha costado y ahora me dicen, mamá, hoy no me has pasado seda. Me lo dicen ellos a mí, ¿vale? Entonces, todo llega y y debemos darle una oportunidad a que no tengan enfermedad y a que crezcan en salud. Que luego el drama es mucho mayor. Mucho peor. O sea, siempre digo igual. La enfermedad de caries, al final, con todo lo que hay, es algo también pequeño, ¿sabes? Que yo quiero liberar a las mamás, ¿vale? Yo a mí me llegan mamás con una mochila llena de culpa, de he dado 5 vueltas, 5 dentistas y mira cómo estoy, me siento muy culpable de haber llegado a esta situación, ¿vale? Entonces, la caries dental es algo que vamos a resolver, pero que no consiste, la caries, como dice otra doctora, en España no se cura en la consulta, la caries se cura en casa. Es decir, yo voy a limpiar esa cavidad, ese agujero, lo voy a tapar. Pero si ese niño sigue con esos malos hábitos de higiene o esa familia y de alimentación muy cariogénica, van a salir nuevas lesiones de caries. Eso nunca acaba, ¿vale? Entonces, tenemos que formar equipo. Por eso hay que ponernos desde la empatía, ¿vale? Y desde el mismo nivel y formar realmente equipo. Y la familia me dice, mira, Mercedes, pues yo sí voy a cepillar 2 veces, pero de momento la seda no lo veo, ¿vale? Pues ya está, ¿vale? Sabiendo que lo tienes que hacer, de momento vamos así. Pues a lo mejor en lugar de verte cada 6 meses, te voy a ver cada 4 para tener más controlado. Oye, Y va a pero llegar un momento que me va a decir, venga, ahora ya sí, acompañemos a las familias, no las carguemos tampoco de culpa e información. Que esto también, ¿vale? pero ya con... Es verdad, es que tenemos que hacer, o sea, hay madres que cuando me dicen, no, el proyecto no me hace ni caso, no sé cuándo, no sé, y han diagnosticado ellas. O sea, hola, por favor, más formación y más empatía y más derivar en lo que tú no sepas a otros profesionales. Susto. Ya. Tranquila. Y pues eso, básicamente eso. Luego en la primera consulta también hablamos, aparte de higiene, yo les enseño la postura, de cómo sujetar a los bebés, de cómo hacerlo para hacerlo de una forma segura, ¿vale? Segura y eficiente. Mucha gente que no quiere tumbar a un bebé para cepillar, que lo quiere cepillar, no se puede, ¿vale? Si tú no sujetas a un bebé, el bebé va a girar la cabeza porque encima cepillamos en momentos de sueño, de cansancio, por la mañana, por la noche. Eso es fácil que gire, es fácil que le claves el cepillo, que yo lo he visto en varias ocasiones, una lesión en la garganta, ¿sabes? Muy aparatosas, padres muy asustados. Por favor, hay que sujetar bien la cabeza, ¿vale? O sea, esto es una máxima en odontopediatría. Yo no puedo meter ningún material que corta si no me sujetan bien la cabeza. Pues el cepillo es parecido. Separemos los labios, los mofletes, para llegar muy bien. La gente hace así. No, hay que separar el labio y cepillar muy bien, ¿vale? Entonces todo eso lo hacemos en la consulta. Cepillamos al bebé, ellos ven la técnica o al niño, ¿vale? Y eso lo deben de reproducir en casa. Y luego otra parte muy importante son los hábitos, ¿vale? Los hábitos tienen una repercusión oral brutal, ¿vale? Entonces, nuestros niños entenderme que son un poco de plastilina. Entonces, dependiendo de lo que hagan, podemos modificar su crecimiento, pero tanto para bien como para mal, ¿vale? Entonces, ahí sí que influye la genética, porque ahí hay los patrones de crecimiento establecidos, pero un patrón desfavorable de crecimiento, si encima metes durante mucho tiempo hábitos desfavorables, se nos va a complicar muchísimo, ¿vale?
Entonces, al menos hay algunos patrones de crecimiento como que sean desfavorables, frenarlos, que los padres sepan, que sepan cuáles son los objetivos y qué tiene que hacer, ¿vale? Muy importante fijarnos en la alimentación al principio, los hábitos, la masticación. Muchos niños, en una de las preguntas que veía, hablamos del BLV, ¿no? Que si esto, cómo interfiere, ¿no? En la boca, pues a ver, el BLV a mí me parece una forma maravillosa de incorporar la alimentación, pero tampoco es la única, ¿vale? Hay familias que no se sienten cómodos. No pasa nada, no hay que echarles a la hoguera ni parece que si no haces esto y tal. Cada uno seguimos un patrón. El BLV está muy bien, pero la gente tiene... yo siempre hago una pregunta de ¿cómo mastica? ¿Come cosas duras? ¿Vale? Dependiendo de la edad. Sí, 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 claro, doctora, hicimos BLV. Vamos a ver. Tengamos en cuenta una cosa, el BLV, hay unas reglas, ¿no? Para que todo vaya bien. Y los alimentos al principio tienen que estar blanditos, que se chafen, ¿vale? No podemos, y entenderme, hacer lactancia materna estupenda, BLV estupendo, y a partir de los 5 años que mi niño ya sabe masticar, le parto el filetito así de pequeño, ¿vale? Para facilitar el... No, es que ahí es cuando necesito desgarro, es cuando necesito tiempo de masticación. Si tú quieres poner un músculo fuerte, tienes que ir al gimnasio, ¿no? Y lo ejercitas y se hace grande. En la boca pasa igual. Nuestros niños en la actualidad no mastican. Y como no mastican, las bocas son enanas, ¿vale? Los dientes de leche ya están juntos, que eso es mal. O sea, los dientes de leche tienen que estar separados. Pero como no ejercitamos la boca, pues no crece. Entonces, sobre todo, en cuanto a alimentación, por supuesto, teniendo en cuenta las características individuales de cada niño y la etapa en la que esté. Aunque tengan 3 años, no todos con 3 años hacen lo mismo, gestionan igual la comida. Unos son, pero en nuestra cabeza tiene que quedar una idea que la dieta tiene que ser dura, seca y fibrosa, ¿vale? Como dice una odontopediatra muy amiga mía catalana, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser así, así, ¿vale? Y durante los años, o sea, no me vale con alcohol, leche, el pan de molde, ¿vale? El pan, ahora los filetes de ternera ya no son duros, porque es que ni los queremos, los duros, ¿vale? Pero es que eso es lo que necesita la boca. Cuando el niño es más mayor, los que comen carne hay que presentarlo, pues, las alitas de pollo, las costillas y que desgarren. Van de trocito. Total, debemos de huir un poco de lo fácil, ¿vale? Es igual, o sea, no es normal que un niño solo mastique de un lado. Si solo mastica de un lado, solo va a crecer ese lado. Bueno, en realidad incluso ni crece de otra manera, ¿vale? Porque tiene un crecimiento el maxilar de una forma y la mandíbula de otro. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio y para esto también hay que ir a la consulta, ¿vale? Para establecer ese equilibrio en la boca, ¿no? Y que un niño pueda permitirse el masticar por los dos lados de forma alternante, ¿vale? Otro tema importante son las botellas que hablábamos. Esto es otra cosa igual. La mayoría de niños, que si la estancia maternal, los que vivieron tal, y luego llega el momento colegio y le metemos, o cuando quitamos el vaso antivuelco, que al final es como una succión, igual que un chupete o un biberón, ¿vale? Y para el cole, siempre botellas con pitorro. Entonces, otro error, ¿vale? Es un momento en el que se está estableciendo un patrón de devolución correcto. Excepcionalmente, alguien preguntaba también el uso de pajitas. Excepcionalmente, uno puede usar una pajita un día que salimos fuera a cenar y quiere beberse un líquido con pajita. No hay problema, pero no debe ser de forma habitual, porque hace el mismo efecto que hablábamos de los músculos apretar los huesos. Y además, en esa devolución la lengua se queda abajo, pegada a los dientes. Y la lengua tiene que subir al paladar con el líquido, ¿vale? Entonces, si tú cuando estás empezando a andar te enseñan a andar mal, es muy difícil que luego cambies ese patrón, ¿vale? Entonces, si cuando estamos empezando a tragar y a deglutir lo hacemos mal, es muy difícil que luego cambien. Y es un habitual tener que derivar a nuestros pacientes a logopedas por patrones de deglución erróneos, ¿vale? Que bueno, que alguna habrá, pero debemos de ser responsables. Y un uso también de botellas que tengan y vasos boca abierta, ¿vale? Esto hay que buscarlo también, porque es verdad que muchas marcas, pues muy chulas, que ofrecen otras cosas, pero debemos saber que no es lo más correcto.
debemos de huir de eso. Y nuestros niños tienen que aprender a beber de forma correcta, ¿vale? Tanto en las guardes, que muchas veces es curioso, ¿no? Que al principio dicen, no, aquí, vale, yo siempre digo que fluyan también. O sea, si tú tienes que meter en una escuela infantil a tu peque y de primeras te piden un antivuelco, bueno, no vas a ir guerreando, ¿vale? Vas con ese vaso. Pero el resto en tu casa te tienes que enseñar a beber normal. Y cuando tu niño lo haga súper bien, tú un día que te llevas ese vaso a lavarlo a casa, ¿no? Donde iban mis niños, los devolvían los viernes y lo volvíamos a llevar el lunes, pues el lunes le llevas el vaso normal. Y si te dice algo, pues es que mira, mi hijo bebe correctamente así. Y además es que me han aconsejado que para él es muy importante hacerlo así. Cuando tú tienes una información correcta, no te pueden negar que lleves un tipo de vaso u otro, ¿vale? O sea, hay que fluir, pero luego con nuestros argumentos y nuestra experiencia en casa, pues puedes evolucionar. Lo que pasa es que hay mucho, sobre todo, por ejemplo, me pasa mucho, es muy habitual en el tema del chupete, ¿no? Que los papás dicen, si en la escuela infantil no lo tiene, se duerme siestas sin chupete, pero en casa es que lo busca, claro, porque sabe que lo tiene, ¿no? Entonces, seamos responsables y retiremos también los hábitos para que a tiempo que no nos produzcan ninguna alteración, ¿vale? Hablamos de hábitos como masticación, respiración, deglución. En cuanto al chupete, un niño no debe de estar más de 18 meses con un chupete. Cuanto más se acerca, Escribía a mamá preocupada antes de 2 años y medio y no sé, estoy hay que desesperada. quitarlo, hay que quitarlo y hay que quitarlo a lo mejor asesorada de un profesional. Hay muchas formas, ninguna es mejor que otra. Cada familia se organiza como puede o como quiere, ¿no? Pero hay que retirarlo porque si no va a tener unas consecuencias sociales que ellos no conocen. Pero esa es mi función, explicarles sus problemas a medio y corto plazo. Y cuando tú se lo explicas, la mayoría de los pacientes que yo tengo se van y le digo, venga, y hoy vamos a hacer una foto de la boca con esas mordidas abiertas enormes. Y digo, y de verdad, acuérdate de mí, hazlo como hemos hablado. Y en 6 meses que vuelves a venir, hacemos otra foto. Y cuando haces esa foto y se hace dentro de los tiempos correctos, wow, son 2 bocas distintas. Entonces le digo, ¿ves cómo merecía la pena? O sea, a veces pensamos que va a ser mucho peor de lo que es. O sea, son nuestros miedos lo que hace que no avancemos en ciertas cosas. Entonces, vamos a hacerlo acompañado, vamos a hacerlo de forma respetuosa o lo más respetuoso posible, ¿no? Yo siempre digo igual, cuando tú retiras un hábito como el chupete, pues quizás vas a retroceder en otra cosa. Pero es que le estás quitando una cosa que a él le produce un bienestar, ¿no? Entonces, pues va a estar unos días más nervioso, más, ¿vale? Dale ese apoyo emocional de otra manera. Ayúdale en el camino, pero y si retrocedes en otra cosa, pues ya avanzarás, pero hay que avanzar, ¿vale? En este tema. Entonces, chupete, ya os digo, más de 18 meses no lo recomendamos. Todo lo que se acerca a los 2 es muy difícil quitarlo, pero se hacen mucho más dependientes del chupete y son mucho más conscientes, ¿vale? Entonces, cuanto antes, mejor. Y biberón igual, lo antes posible. Año y medio. Empezamos a fomentar el beber en vaso normal. Y cuando el niño sabe, empezamos sin cortarnos las venas. Es decir, ¿qué biberón es más fácil retirar? La mañana. Venga, pues quita la mañana. Y ahí dale un vaso de leche. Y puede ser que rechace la leche, porque el biberón es más que leche. O sea, el biberón es ese calorcito, esa sensación de paz, eso que me relaja y que me lleva a un poco a mi yo bebé, ¿no? A ese niño que ha sido pequeño y solo acompaña durante todo ese tiempo. Entonces, no pasa nada porque rechace la leche. Sigamos, ¿vale? Y cuanto más lo intentas, un día llega y se bebe el vaso como un campeón, ¿vale? Y además, Repetición, ¿vale? Y cuando sea eso conseguido, pues quitamos el biberón más difícil, que puede ser muchas veces el de la noche porque está vinculado al sueño. Pues bueno, pues vamos por pasos, pero vamos a ir avanzando. Y nuestros niños merecen avanzar también. Les tenemos que dejar, que a veces nos da miedo y somos más nosotras, no las de, ay no, porque todavía a mí dar el vídeo de la noche costaría que me da como cierta... yo lo tú sabes, veo mucho esto. es más cosa nuestra, ¿no? Muchas veces. Es emocional. Es que, claro, se queda tan tranquilo y es mi momento y yo lo entiendo, pero es que a veces eso causa un problema. Entonces, puedes buscar ese momento de otra manera, con un cuento, dándole la mano, tomándote con él, como quieras,
pero dejémosles avanzar también. Luego otro tema es que muchas veces también nos centramos, ¿no? Cuando, sobre todo de cada visita al odontopediatra, y también, ¿no? Pues cuando analizamos las cosas del bebé, si la caries, el diente, si le sale, si le cae, pero luego hay temas muy importantes, ¿no? Pues como la posición de la lengua, la mordida, la respiración, ¿no? Que también Total. necesita una evaluación y una detección, y que si no se hace a tiempo tiene mucha repercusión en la vida, luego en la vida adulta, vamos. Mira, por ejemplo, un niño que tiene los dientes de arriba más adelantados, o bien por un uso de chupete o de biberón, tiene muchísimo más riesgo de tener un traumatismo dental, ¿vale? Porque esos dientes están hacia adelante, su labio no lo protege, y es el típico niño que toda la familia dice, es que siempre que se cae, da con los dientes. Claro, pero es que eso tiene mucha repercusión en su forma ósea, ¿vale? Entonces, súper importante tener, o sea, esto no es un diente o es una boca en conjunto, en equilibrio. Y por eso hay que tener, por eso la prevención funciona, que parece que a veces vienen a revisión y entiéndeme, parece que no hacemos nada, ¿no? De todo está bien, ponemos un barniz de flúor y tal. Es que estamos controlando que todas las cosas estén en equilibrio. Y si alguna no está, vamos a dar las pautas para equilibrarlo. Y así crecerán bien, armónicos, masticando, respirando. Las caras son más bonitas cuando esto todo ocurre. Cuando un niño no respira, la cara se pone larga, los ojos tristes, ojeras, ¿vale? Cuando un niño mal cruza así los dientes, o sea, tiene una clase 3 que llamamos, tienen un perfil de viejito. O sea, es que hay muchas cosas que hay que controlar. Sí, claro, se nota más, ¿no? Como la posición de la lengua puede hacer que respirar por la boca, porque no puede, y es como todo se descompensa. Pues como nos queda poquito rato, bueno, si tengas algún tema que digas, mira, quiero recalcar eso porque es vital y quiero que quede constancia. O sea, yo sobre todo... Voy buscando preguntas. Dale. Sí, yo sobre todo el tema de la higiene, que no, o sea, que la higiene no es negociable, ¿vale? Si el niño fuese diabético, pondríamos insulina, la enfermedad, esa caries es una enfermedad y la vacuna es el cepillado, no es negociable, ¿vale? Hagan lo que hagan, hay que hacer un cepillado rápido pero muy efectivo y eso le permitirá a nuestro hijo crecer sano, ¿vale? Y creo que es algo que como padres debemos de tener la responsabilidad de hacer. Eso por un lado. Luego, acudir a especialistas en odontopediatría. Muchas clínicas que no tienen este tipo de profesionales y que por no perder un paciente como un padre o una madre, empiezan a, para mi parecer, lo que es jugar a ser dentistas de niños, ¿no? No, por favor, hay que derivar. Y los niños necesitan una atención especial, un lenguaje especial y una formación especial. Entonces, hay que buscar odontopediatras, ¿vale? Para que eso sea un tratamiento seguro para nuestro hijo. Una mamá preguntaba cuándo hacer la primera visita, porque según su pediatra, hasta a partir de los 6 años le habían dicho que no había un protocolo de visita rutinaria. O sea, de las que nos han hecho llegar estos días. Pues mira, con la erupción del primer diente o antes del primer cumpleaños, ¿vale? Porque ya les digo que ahí vamos a atajar muchas cosas. Yo tengo una suerte tremenda, trabajo con un montón de pediatras y entonces todas a una y con mucha información. Entonces, al final así llegamos al paciente. El pediatra es el profesional de referencia. Si ese pediatra da eso, si la madre no está informada, no va a venir hasta los 6 años. No va a pasar seda dental. Y en esa primera revisión yo hago 2 radiografías y veo 8 lesiones de caries. Y tú desde fuera ves la boca blanca. Maravilloso. Y tiene 8 lesiones de caries afectando a todas las muelas. Eso se podría haber evitado si desde los 4 años, 3, 4 usamos esto. Yo soy pesadísima con esto. En cada consulta les reactivo. Porque se van de aquí, lo hacen muy bien y luego dicen, ay, Mercedes, pues ahora llevamos un mes y pico o 2 que, pues venga, volvemos. ¿Vale? Entonces, erupción del primer diente o antes del primer año. Mira, justo lo suscriben por aquí, que es verdad. Un pediatra me dijo que no hacía falta ir al dentista. Sí, es mi día a día. Es mi día a día. Ha sido un poco, ¿no? Que a lo mejor tampoco, pues al final el servicio público no está como está y al no haber especialistas, ¿no? Pues a veces un poco salen como Claro. pueden al paso. Y en el servicio público, ¿qué? O sea, yo he trabajado siempre en el servicio público como enfermera, o sea, que no es... Pero
una crítica hacia el sistema dental es que muchas veces la gente que les ve a los niños no son especialistas. Entonces, yo no pongo implantes, yo no veo adultos. Porque un señor que pues, ha visto un diente de leche desde lejos desde hace mucho tiempo está haciendo esa atención? ¿Vale? Yo creo que los recursos irían mejor si se hiciera prevención y sobre todo por gente especialista. Lo que pasa es que las especialidades en España no están reconocidas, entonces eso es un problema. Eso es Sí. el tema, ¿no? Ese da para otro Ese directo. ya sí es más nivel menos interesante para vosotros. Otra que nos comentaban, causa de bruxismo rechinar los dientes en pequeños de 3 años durante el sueño. Boca cerrada, buena mordida, no tiene frenillo. Pues mira, el bruxismo hasta hace muy poco los dentistas decíamos una cosa y nos quedábamos tan anchos, ¿vale? Es decir, en adultos ponemos una férula que en realidad es escayolar un poco unos dientes, ¿vale? Yo no estoy del todo de acuerdo, a veces hay que usarlas, pero en realidad el bruxismo nos está dando la cara a otro problema, ¿vale? Y en niños siempre decíamos una frase, el bruxismo es fisiológico. Pues no, no es fisiológico. O sea, el bruxismo, o sea, cierto desgaste dental sí es fisiológico, ¿vale? Porque nos hace que haya lateralidades, que haya masticación correcta. Pero el niño que aprieta, el factor más íntimamente relacionado es respiración oral. Y esto hay mucha gente que no lo entiende, porque dice, pero si está con la boca abierta, ¿cómo va a apretar los dientes? No, pues es que hay fases de todo y está muy relacionado. Entonces, si no hay otras causas que son, por ejemplo, hay que hacer una higiene del sueño. Eso significa que los niños deben ver la tele 2 horas antes de irse a la cama. Los dibujitos, por muy tranquilitos que nos parezcan, tienen muchísimos estímulos y nuestros niños están súper estimulados. Entonces, nada de tele, 2 horas antes de ir a la cama. Ojo con los azúcares libres. El azúcar también favorece el apretar los dientes, ¿vale? Casi todo. No, es que mi hijo no toma azúcares, pero si empezamos a indagar, ahí hay azúcares también, ¿vale? Luego hay niños que son un poco más potentes y entonces por la noche también descargan. Momentos puntuales, ¿vale? La llegada de un hermano, un problema familiar, cambios, el empieza al cole, todo esto también puede hacer que nuestro niño esté un poco pues más nervioso. Si eso se mantiene en el tiempo, yo recomiendo ir a un especialista, ¿vale? Normalicemos que los niños también tienen que ir al psicólogo a veces e indagar sobre si hay algún problema que le haga estar de esa manera, ¿vale? A muchas veces son miedos, inseguridades, cambios, que mi mamá ha vuelto a trabajar y no la veo en todo el día. Y eso el niño no sabe cómo contártelo, ¿no? Pero para mí fundamental es la respiración oral. Entonces, si todo lo demás está bien, yo suelo valorar lo que puedo en la consulta, que es lengua y amígdalas. Si son más mayores, podemos hacer una radiografía y ver vegetaciones. Pero bueno, si trabajas con un buen otorrino, como es mi caso, pues yo directamente, cuando veo un poco el cuadro, derivo con el otorrino, ¿vale? Y el otorrino va a hacer una buena exploración, viendo vegetaciones, amígdalas y estableciendo bien si hay un patrón respiratorio o no. De hecho, cuando los niños están malitos y respiran mal, es cuando más aprietan. Y es por la respiración. Y el niño que respira por la boca se pone más veces malo, porque no filtra el aire. Entonces, es el pez que se muerde la cola. Otra más relacionada que nos han preguntado antes es consejos para abordar la evolución atípica. Pues mira, sobre todo, a priori, los hábitos, ¿vale? Lo que hablábamos antes. Cuanto antes retires un hábito que haga que esa lengua no esté posicionada correctamente, mejor. Chupete, biberón, vasos con desucción, todo esto. Debe haber una buena masticación. Y si a pesar de eso, si tiene la lengua correcta, todo esto, si a pesar de eso hay un problema, tenemos que ver cómo empezar a actuar. Es decir, si ese paciente tiene suficientemente espacio en la boca para posicionar la lengua, ahí el primero que entra es el logopeda, ¿vale? Y el logopeda empieza a rehabilitar esa lengua. Pero hay veces que aunque yo le mande a rehabilitar, esa lengua no va a caber porque tiene un paladar así de estrecho. Pues ahí tengo que entrar yo antes, como ortodoncista, a abrir ese espacio y una vez que tenga el espacio, que entre mi compañero a trabajar, ¿vale? Entonces, no hay varita mágica, hay que individualizar cada caso y ver primero analizar sus hábitos y la situación de cada paciente. Y en función de eso,
gastar los cartuchos cuando se deben de gastar, ¿vale? De nada vale, yo tengo pacientes que dicen, llevo 2 años en el logopeda y no mejoro. Claro, si es que hay espacio en el paladar, por mucho que te digan logopeda que apoyes la lengua arriba, si no te cabe. Entonces, una vez más, seamos responsables como profesionales, valoremos la situación y si no es el caso de que yo entre, yo voy a derivar a otro paciente. Y si ese paciente, o sea, a otro profesional, ese paciente va a volver conmigo porque ha visto que yo lo que hago es un buen tratamiento. La gente no se va si tú la tratas bien. Entonces, no empecemos antes o por... No, no, no. Démosle tiempo, ¿no? Como en orden, vamos a entrar todos en orden en la boca. Les pregunto a tu mamá, soy muy consciente de la higiene bucal de mi hijo. Ahora toma hierro oral. Soy consciente del lavado, pero aún así le veo alguna beta. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, en mi opinión, en la boca hay 2 tipos de manchas. Una de ellas es por hierro. Bueno, 2 tipos de manchas me refiero oscuras y otras por bacterias cromógenas, ¿no? Las manchas de hierro afectan solo a nivel estético, ¿vale? Es verdad que hay niños que es que se le ponen horribles y las madres se agobian mucho. Pues yo siempre digo, hasta el punto de plantearse retirar el hierro, que para mi caso es error, o sea, para mi opinión es error. Siempre digo igual, o sea, guíate por tu médico. Tienes que saber que esas manchas son estéticas. Si son muy pequeños, o sea, yo a veces puedo quitarlas con un cepillo en la consulta y una pasta un poquito especial, pero a veces me hace falta el ultrasonido, que es lo que usamos en las limpiezas de adulto normal, ¿no? Que vibra y saca agua. Un niño muy pequeño con esa cantidad de agua y vibración se puede llegar a agobiar. Y esto también les agobia a los padres. Entonces, una vez más, individualizamos. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que quieres para tu hijo? Entiende que esto es estética. Intentamos quitar con un cepillo que era súper pequeño y hasta dónde llegamos. Vale. Hay gente que dice, no, mira, es que quiero ver el diente blanco. Pues entonces, si queremos ver el diente blanco, tenemos que pasar ultrasonido. Lo haremos lo más friendly posible. Pero al final, siempre esto es lo que es. ¿Vale? Pero que yo le aconsejaría que que siga con el riesgo, con el hierro. Es verdad que hay hierros que, según me dicen mis pediatras con las que trabajo, que hay hierros que tiñen menos, ¿vale? Que no todos tiñen igual. Y hay algunos que no entran por la seguridad social, pero que producen menos manchas. Entonces, que lo comente con su pediatra, si existe la posibilidad de usar uno de ellos. Súper. A ver si nos está alguna más. Pregunta. Mi hijo tiene 15 años. ¿Odontopediatra o pediatra para adultos? Yo con 15 años odontopediatra. Odontopediatra. Vale, Sí. más o menos para la edad. No hay edad, en realidad. No hay edad, O sea, ¿no? o sea, quiero decir, porque va un poco en función del niño, la conducta y el problema, ¿vale? Creo que con 15 años todavía puede haber muchos miedos, porque estamos en fases pues en principio, si el niño va bien pues puede hacerlo con el odontólogo general, ¿vale? Pero yo veo niños bueno, es que hay niños que luego no quieren cambiarse. Sí, que no veo adultos, ahí ya sí que me he plantado, pero veo niños porque luego no quieren cambiarse. Y una cosa que se me ha olvidado, que me he acordado, cuando cepillamos hay que escupir, pero no enjuagarnos, ¿vale? Sé que esto quedaba claro un poco en las mamás, pero por si acaso, También. por si acaso, Y enjuagarse. ¿Y hasta qué edad más o menos? ¿O hasta qué tipo hasta, de pasta? hasta siempre, o sea, es un error, claro. O sea, si tú te duchas, te llenas de crema hidratante y enseguida te vuelves a duchar, pues esa crema no le hemos dado tiempo a actuar, ¿no? Esto pasa en la boca. Entonces, es verdad que cuanto más mayores somos, cambiar ese hábito y es dificilillo, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. Entonces, cepillamos, escupimos, como mucho te quitas un poco lo que tengas en los labios, incluso cepillar lengua, pero el resto de la boca dejas tu flúor, ¿vale? Hay pastas que son tipo gel, que son las transparentes, no las blancas, que no tienen un componente que produce espuma, ¿vale? Pero esas quizás sea más cómodo, ¿no? Que no te queda espuma, pero no es tanta la mala sensación, ¿vale? Y otra cosa, no recomiendo el uso de colutorios en niños, ¿vale? Hagamos 2 cosas muy bien, cepillado y sea dental, ¿vale? Los colutorios tienen menos flúor y nos dan una falsa sensación de limpieza, en mi opinión. Entonces, ambas cosas. Justo a mí nos preguntaban, que se puso también muy de moda,
el tema de rascadores, limpiadores de lengua en los peques. Bueno, lo puedes tener, pero con el cepillo es suficiente. Sí. ¿No? Vale. Yo no lo uso personalmente, pero lo puedes tener, ¿eh? O sea, no resta, ¿no? No. Pues sí que... Pero hay que simplificar, ¿sabes? O sea, mi idea es simplificar, porque si yo a una familia le doy 10 cosas, va a ser 3. Entonces, yo quiero 2 muy bien hechas, claro. Super. Pues hemos superado la hora, y lo bueno es como hemos hecho 2 fases, Sí. nos va a dejar guardarlo. Sí. Si quieres, Mercedes, para concluir, consejos, ¿no? Por tu parte, para implicar, ¿no? Desde pequeños a los peques a la higiene dental y sobre todo también para facilitar la visita al odontopediatra, porque hay veces hay profesionales como tú, ¿no? Que lo facilitan mucho y tal, pero bueno, aún así es una situación que para ellos es desconocida y no es agradable. ¿Qué nos dirías, ¿no? Para las familias, para hacerlo un poquito más friendly, más amable para ellos? En cuanto a la higiene, intentar hacerlo ver como una rutina más, que no es negociable. Yo alguna vez sobre todo mi hijo el mayor me dice, ¿me lo perdonas hoy el cepillado? Digo, hola, te perdona el cepillado, ¿no? Entonces, hacerles ver que es que no es negociable. Al final ellos entran y luego cuando les oyes hablar con otra gente, lo defienden, vamos, como leones, ¿no? Esto que tienen, ¿no? Y respecto a lo de la consulta, esto me parece súper importante. Para preparar al niño al dentista, yo siempre digo igual. Desde aquí, pedir a los papás que dejen sus miedos, sus experiencias, sus frustraciones fuera del gabinete dental, incluso fuera del alcance de sus hijos. Que busquen un buen profesional con el que se sientan cómodos, que formen equipo y que confíen. El profesional lo hace todos los días. Yo veo 25 niños cada día. Cada niño es diferente, pero sé cómo dirigirme, cómo conseguirlo. A veces anticipamos demasiadas cosas y al anticipar demasiadas cosas en casa, incluimos palabras de dolor, pinchazo, cuando a lo mejor nada de eso va a pasar, pero tú ya estás poniendo a tu hijo en alerta. Eso es, ¿vale? Conscientemente al final. Vale, entonces, simplemente yo creo que el éxito está en encontrar un buen profesional, por supuesto, y en establecer una confianza. Si hay algo que te preocupa, ponte en contacto, se lo dices a la persona de recepción, la persona de recepción se lo va a contar al dentista, ¿vale? De mira, pues esta mamá tiene mucho miedo a esto, o prefiere un momento hablar antes de que empecéis la consulta contigo en privado. Ya está, vamos a hablar de tú a tú, vamos a conocer tus miedos, pero intentemos alejarlos a los niños. Que los niños funcionan la mayoría muy bien, y el que no, el que tiene mucho miedo, también tenemos herramientas para ayudarle. Total. Lo máximo. Total. Fantástico. Pues millón de gracias, Mercedes. Lo dejamos aquí, que nos hemos estudiado un montón. Además, imagino que ya tanto tú, ¿no? Como los que están a otro lado, las tripas ya les den empezando. Yo tengo 2 pacientes antes de comer todavía. Ahora 2 pacientes y luego ya voy a comer. Muchísimas gracias. Se quedará guardado. Mercedes, saben que tienen ahí para todas las dudas que puedan surgir y atentos porque ahora también tenemos una sorpresa muy chula. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y buen día. Gracias. Hasta luego.